La culpa de estar mejor que otros. Capítulo 11, temporada 8. Cuando empiezas a tener más, no solo cambian tus números, también aparecen conflictos internos, preguntas incómodas y una culpa silenciosa que, si no se entiende, puede volverse paralizante. Hay un tema del que casi nadie habla cuando mejora su situación económica, no por falta de importancia sino por incomodidad. Es la culpa. La culpa de estar mejor que otros, de ganar más que personas cercanas, de tener opciones cuando otros apenas sobreviven. Esta culpa no aparece cuando falta dinero, aparece cuando empieza a haberlo. Y suele llegar sin aviso, mezclada con agradecimiento, con alivio, pero también con una sensación extraña de no merecer del todo lo que se ha construido. Muchísimas personas creen que el problema financiero termina cuando los ingresos aumentan, pero ahí es donde comienza otro conflicto más silencioso. Ya no se trata solo de pagar cuentas o salir de deudas, se trata de cómo convivir con la diferencia. Diferencia de ritmo, de posibilidades, de seguridad. Cuando alguien avanza económicamente dentro de un entorno que no lo hace al mismo paso, aparece una tensión interna difícil de nombrar. Por un lado está el orgullo de haber logrado algo, por el otro el miedo a ser visto como egoísta, desconectado o insensible. Esta culpa no siempre se expresa de forma directa. A veces se disfraza de autosabotaje. Gastar de más para no sentirse distinto. Prestar dinero que no se quiere prestar. Mantener compromisos económicos que ya no corresponden. Evitar crecer más para no incomodar. Incluso minimizar los propios logros para no generar distancia. Todo eso no nace de la generosidad real, nace del conflicto interno de no saber cómo sostener la abundancia sin sentir vergüenza. También existe una narrativa muy extendida que refuerza este problema. La idea de que si a ti te va bien mientras a otros les va mal, entonces algo estás haciendo mal. Como si el bienestar fuera un juego de suma cero. Como si prosperar implicara automáticamente quitarle a alguien más. Esta forma de pensar se incrusta profundo y convierte el progreso en una carga emocional. Ya no se disfruta, se justifica. Ya no se celebra, se esconde. En el fondo, esta culpa tiene poco que ver con el dinero y mucho que ver con la identidad. Con quien crees que eres cuando tienes más. Con a quien sientes que traicionas cuando avanzas. Con qué historias aprendiste sobre el éxito, el privilegio y el merecimiento. Si creciste escuchando que tener más te hace menos humano, menos solidario o menos humilde, entonces cada avance económico va a activar una alarma interna. El problema es que la culpa paralizante no ayuda a nadie. No ayuda a quienes tienen menos y tampoco a quien ha logrado más. Solo genera decisiones confusas, relaciones tensas y una relación distorsionada con el dinero. En lugar de usar los recursos con claridad y propósito, se usan con miedo. Y cuando el miedo guía las decisiones financieras, incluso la abundancia empieza a sentirse frágil. Este capítulo no busca negar las desigualdades ni romantizar el privilegio. Busca algo más complejo y más necesario, aprender a sostener el bienestar sin destruirlo desde adentro. Aprender a reconocer la propia mejora económica sin convertirla en una deuda emocional eterna. Aprender a diferenciar entre responsabilidad y culpa, entre conciencia social y castigo interno. Porque sentir empatía no exige empobrecerte. Ser consciente no exige renunciar a lo que construiste. Y avanzar no te convierte automáticamente en alguien insensible. Pero para llegar a ese punto hace falta revisar muchas creencias que operan en silencio, creencias que afectan directamente cómo decides, cómo gastas, cómo ahorras y cómo te permites vivir. En los siguientes bloques vamos a profundizar en cómo se forma esta culpa, cómo se manifiesta en las decisiones financieras diarias y cómo empezar a desactivarla sin perder humanidad ni conciencia. Porque aprender a estar mejor sin pedir perdón por ello también es una forma de madurez financiera. Para entender por qué la culpa aparece cuando mejora la situación económica, es necesario mirar más allá de los números y observar el contexto emocional y social en el que se construyó la relación con el dinero. Nadie se relaciona con el dinero en el vacío. Cada decisión financiera está atravesada por historias familiares, por comparaciones constantes y por mensajes aprendidos desde muy temprano. La culpa de estar mejor que otros no surge de la nada, se cultiva lentamente en entornos donde prosperar se asocia con romper vínculos, con dejar atrás a los propios o con volverse alguien distinto a quien se era. En muchas familias y comunidades, el progreso individual se vive como una amenaza al equilibrio del grupo. Cuando alguien empieza a ganar más, a vivir con menos urgencia o a tomar decisiones que otros no pueden, se rompe una simetría implícita.
Y esa ruptura genera incomodidad. A veces viene acompañada de comentarios sutiles, otras de silencios incómodos, otras de expectativas nuevas. Se espera que quien está mejor ayude más, pague más, sostenga más. No desde un acuerdo explícito, sino desde una presión emocional que se va acumulando. Con el tiempo, esa presión se interioriza. Ya no hace falta que alguien diga nada. La persona empieza a autorregularse desde la culpa. Limita sus gastos visibles. Evita hablar de dinero. Justifica cada mejora. Se disculpa por tener. Esta dinámica afecta directamente la toma de decisiones financieras, porque muchas elecciones ya no se hacen desde la lógica o la estrategia, sino desde la necesidad de no incomodar. Y cuando el objetivo principal es no generar fricción, la claridad se pierde. Esta culpa también se alimenta de una confusión profunda entre privilegio y responsabilidad. Reconocer que se ha tenido acceso a oportunidades que otros no tuvieron es importante. Pero convertir ese reconocimiento en una obligación permanente de compensación emocional es otra cosa. El problema aparece cuando se cree que estar mejor implica automáticamente una deuda infinita con el entorno. Una deuda que nunca se termina de pagar y que se expresa en sacrificios constantes, incluso cuando esos sacrificios no generan un impacto real positivo en nadie. En términos financieros, esta culpa suele llevar a decisiones que parecen solidarias pero no son sostenibles. Préstamos sin límites claros. Ayudas que comprometen la propia estabilidad. Inversiones que no se evalúan bien por miedo a decir no. Gasto excesivo en experiencias compartidas para no marcar diferencias. Todo esto puede parecer generosidad, pero en muchos casos es miedo a la separación, miedo a ser percibido como distinto, miedo a perder pertenencia. Otro elemento que intensifica esta culpa es la comparación constante. No solo hacia abajo, sino también hacia atrás. Compararse con la propia historia, con el punto de partida, con la versión pasada de uno mismo. Aparece la idea de no reconocer a esa nueva versión que tiene más recursos. Como si avanzar implicara traicionar al yo que luchó, al que sufrió, al que no tenía. Esta tensión interna crea un conflicto identitario que se traduce en incomodidad con la abundancia. Además, la sociedad suele enviar mensajes contradictorios. Por un lado se exalta el éxito, la superación y el crecimiento económico. Por el otro se castiga moralmente a quien logra estabilidad en medio de la escasez generalizada. Se celebra el esfuerzo hasta que da resultado. Cuando da resultado, se cuestiona. Este doble discurso deja a muchas personas sin un marco claro para habitar su mejora económica sin culpa. Es importante entender que esta culpa no solo afecta a quienes tienen grandes patrimonios. También aparece en escalas mucho más cotidianas. Alguien que puede pagar sus cuentas sin angustia cuando su círculo no puede. Alguien que ahorra mientras otros sobreviven al día. Alguien que tiene margen de elección cuando otros no. No se trata de cifras absolutas, se trata de diferencias relativas. Y esas diferencias, cuando no se procesan bien, generan conflicto interno. La consecuencia más grave de esta culpa es que desconecta a la persona de su propio criterio financiero. Empieza a tomar decisiones reactivas. Decide para aliviar una emoción, no para construir un futuro. Y cuando el dinero se usa como anestesia emocional, pierde su función principal, que es brindar estabilidad y opciones. Desactivar esta culpa no significa volverse indiferente ni desconectado de la realidad social. Significa aprender a separar empatía de castigo. Conciencia de autoanulación. Responsabilidad de culpa. Y ese aprendizaje requiere revisar creencias profundas, muchas de las cuales se han asumido como verdades incuestionables. En el siguiente bloque vamos a ir todavía más profundo, explorando cómo esta culpa se manifiesta en patrones financieros concretos y cómo empieza a afectar no solo al bolsillo, sino a la identidad, a las relaciones y a la capacidad de proyectarse a largo plazo. Cuando la culpa por estar mejor que otros no se revisa a tiempo, deja de ser una sensación pasajera y se convierte en un patrón. Un patrón que se infiltra silenciosamente en la forma en que se gana, se gasta, se ahorra y se decide. Aquí es donde el tema deja de ser emocional y se vuelve profundamente financiero, porque ya no hablamos solo de cómo te sientes con el dinero, sino de cómo ese sentimiento empieza a condicionar tus resultados a largo plazo. Uno de los primeros lugares donde esta culpa se manifiesta es en la incapacidad de disfrutar lo que se ha construido. No se trata de lujos excesivos, sino de cosas básicas, tranquilidad, descanso, comodidad, margen.
Muchas personas que han mejorado su situación económica viven con la sensación constante de que no deberían relajarse del todo, de que algo malo puede pasar si bajan la guardia, de que disfrutar es casi una falta de respeto frente a la realidad de otros. Este estado mental mantiene al cuerpo en alerta permanente y convierte la estabilidad en una experiencia tensa. Desde ahí se toman decisiones contradictorias. Por ejemplo, se trabaja de más aunque ya no sea necesario, no para crecer sino para justificar estar mejor. Se aceptan responsabilidades adicionales solo para no sentirse en deuda. Se posterga el disfrute con la promesa de que más adelante, cuando todos estén mejor, entonces sí será válido. Pero ese momento casi nunca llega, porque siempre habrá alguien pasando por una situación más difícil. Otro patrón muy común es el de la compensación constante. La persona siente que debe equilibrar su bienestar haciendo algo por los demás todo el tiempo. Esto puede expresarse en ayudas económicas repetidas, en asumir gastos que no le corresponden, en rescatar a otros de sus propias decisiones financieras. Aunque ayudar no es negativo en sí mismo, cuando se hace desde la culpa pierde claridad. Se ayuda sin límites, sin acuerdos, sin evaluar impacto. Y eso, lejos de fortalecer, termina generando dependencia, resentimiento y desgaste. También aparece la autocensura financiera. La persona evita hablar de dinero, evita compartir aprendizajes, evita mostrar avances por miedo a generar distancia o incomodidad. Esto tiene un efecto silencioso pero profundo, porque corta el flujo de conversación honesta sobre finanzas. Se deja de aprender en voz alta, se deja de enseñar, se deja de normalizar el progreso. El dinero vuelve a ser un tema oculto, cargado de tensión, incluso cuando ya no falta. En muchos casos, esta culpa se traduce en decisiones de bajo riesgo extremo. No se invierte por miedo a perder lo que se tiene y luego sentirse irresponsable frente a otros. No se cobra lo justo por el propio trabajo para no parecer ambicioso. No se negocian mejores condiciones porque otros aceptarían menos. Esta forma de limitarse no nace de la prudencia, nace del conflicto interno. Y a largo plazo erosiona el crecimiento sostenible. Otro efecto importante es la fragmentación de la identidad. La persona empieza a sentirse dividida entre quien es ahora y quien fue antes. Como si la versión actual tuviera que pedir permiso para existir. Esto genera una sensación constante de impostura. Aunque los logros sean reales, se viven como prestados. Y cuando alguien siente que lo que tiene no le pertenece del todo, es más probable que lo pierda o lo entregue sin cuidado. Este conflicto también impacta las relaciones cercanas. Aparecen silencios incómodos, acuerdos implícitos, expectativas no habladas. El dinero empieza a ocupar un lugar extraño en los vínculos. No se habla, pero pesa. No se discute, pero condiciona. Y cuando no hay claridad, cualquier gesto puede interpretarse mal, tanto dar como no dar. Esto aumenta la carga emocional alrededor de cada decisión económica. Es importante decir algo con firmeza, sentir culpa por estar mejor no mejora la situación de quienes están peor. No reduce la desigualdad, no resuelve problemas estructurales, no genera bienestar real. Lo único que hace es debilitar a quien podría tomar decisiones más claras, más estables y potencialmente más útiles a largo plazo. Una persona financieramente confundida por la culpa tiene menos capacidad de sostener, de ayudar con criterio y de construir algo duradero. La salida no está en endurecerse ni en volverse indiferente. Tampoco en justificarse todo el tiempo. La salida está en integrar. En aceptar que se puede tener empatía sin castigarse. Que se puede reconocer el contexto sin anularse. Que se puede estar mejor sin deberse a todos. Esta integración no ocurre sola, requiere reflexión consciente y, sobre todo, nuevas reglas internas. Parte de esa integración implica redefinir la responsabilidad. Ser responsable no es resolver la vida de otros a costa de la propia estabilidad. Es tomar decisiones claras con los recursos que se tienen. Es usar el dinero de forma alineada con valores reales, no con culpas heredadas. Es entender que sostenerse bien también es una forma de no convertirse en una carga futura. En el próximo y último bloque vamos a cerrar todo lo que se ha dicho, ordenar las ideas principales y convertir esta reflexión en acciones concretas. Un plan simple para aprender a convivir con la abundancia sin negarla, sin esconderla y sin dejar que se convierta en un peso que limite tu vida financiera. Llegar al cierre de este capítulo implica enfrentar una verdad que no siempre resulta cómoda, aprender a estar mejor económicamente también es una habilidad que se entrena.
No basta con generar ingresos o construir estabilidad, hay que saber habitarla. Porque si no se aprende a convivir con la propia mejora, esa mejora termina volviéndose frágil, incómoda o incluso autodestructiva. A lo largo de este episodio hemos visto cómo la culpa aparece, cómo se infiltra en las decisiones y cómo puede sabotear silenciosamente una vida financiera que, en teoría, ya debería sentirse más liviana. El punto central no es negar la realidad social ni desconectarse del entorno. El punto es entender que la culpa no es una herramienta útil para manejar el dinero. La culpa no ordena, no clarifica y no construye. Solo presiona. Y cuando las decisiones financieras se toman bajo presión emocional, pierden dirección. Se vuelven reactivas, confusas y contradictorias. Se ayuda sin estructura, se gasta sin propósito, se frena el crecimiento por miedo y se vive la estabilidad como si fuera algo provisional que en cualquier momento debe justificarse. Habitar la abundancia con madurez implica aceptar que el dinero no es solo un recurso externo, es también un reflejo del criterio interno. La forma en que administras lo que tienes dice mucho de cómo te posicionas frente a tu propia vida. Si te castigas por estar mejor, si te limitas para no incomodar, si te saboteas para no destacar, entonces el problema ya no es económico, es de permiso interno. Permiso para vivir con más margen, más calma y más opciones sin sentir que eso te convierte en alguien menos humano. Uno de los grandes aprendizajes de este capítulo es entender que la conciencia social no se mide por cuánto te quitas, sino por cómo usas lo que tienes. No se trata de empobrecerte para pertenecer, se trata de fortalecerte para decidir mejor. Una persona financieramente clara tiene más capacidad de ayudar con criterio, de sostener a otros sin romperse y de contribuir desde la estabilidad, no desde la urgencia o la culpa. También es clave soltar la idea de que estar mejor te obliga a cargar con todos. Cada persona tiene su propio proceso, su propio ritmo y sus propias decisiones. Acompañar no significa absorber. Ayudar no significa sacrificarte. Compartir no significa anularte. Cuando estas fronteras no están claras, el dinero se convierte en un terreno de conflicto permanente y las relaciones se tensan, incluso cuando hay buenas intenciones. Aceptar que puedes estar mejor sin pedir perdón es un acto de responsabilidad. Porque te permite tomar decisiones más limpias. Te permite planear a largo plazo. Te permite cuidar lo que has construido para que no se pierda en impulsos emocionales. Y sobre todo, te permite dejar de vivir con la sensación constante de que en cualquier momento tendrás que pagar un precio por estar donde estás. Este capítulo no busca decirte qué hacer con tu dinero, busca ayudarte a cambiar desde donde lo haces. Pasar de la culpa a la claridad. De la compensación automática al criterio consciente. De la incomodidad silenciosa a la aceptación madura. Porque cuando el conflicto interno se resuelve, las decisiones financieras empiezan a alinearse de forma natural. Ahora, para cerrar de forma práctica, vamos a convertir todo esto en un plan de acción sencillo, aplicable y realista, que te permita empezar a relacionarte con tu mejora económica sin culpa paralizante. Plan de acción. 1. Identifica dónde aparece la culpa en tu vida financiera. Observa si gastas para no sentirte mal, si ayudas más de lo que puedes sostener, si evitas disfrutar o si frenas decisiones importantes por miedo a incomodar. Nombrar estos patrones es el primer paso para desactivarlos. 2. Define límites claros entre empatía y responsabilidad. Decide conscientemente hasta dónde ayudas, cómo ayudas y desde dónde lo haces. Establece reglas internas que protejan tu estabilidad sin desconectarte de los demás. 3. Revisa tus decisiones recientes y pregúntate desde qué emoción fueron tomadas. Si notas que muchas nacen de la culpa, replantea esos criterios. Empieza a decidir desde la claridad, no desde la necesidad de compensar. 4. Permítete reconocer tu progreso sin justificarlo. Acepta que estar mejor no te convierte en alguien peor. Practica hablar de tu estabilidad con naturalidad, sin minimizarla ni esconderla. 5. Construye una visión de largo plazo donde tu bienestar también importa. Recuerda que sostenerte bien hoy te permite ser más útil mañana. La estabilidad no es egoísmo, es base. Si este capítulo te ayudó a ordenar lo que sientes frente al dinero y la abundancia, dale me gusta al video, compártelo con alguien que esté viviendo este mismo conflicto y sigue el canal para seguir desarrollando una relación más clara, consciente y madura con tus decisiones financieras.